¿Qué tal? Video tutorial número 21 del curso de Android, en el que seguimos viendo las views que nos permiten desarrollar las interfaces de usuario. Y empezamos con la View Progress Bar, que nos provee con un feedback visual de las distintas tareas que se están llevando a cabo. Por ejemplo, cuando estamos descargando de un servidor, recibiendo algún tipo de datos, etc. En estos casos, el uso de la View Progress Bar suele ser muy aconsejable, ya que nos permite que el usuario esté informado de lo que está ocurriendo. Pues vamos a ver ya un ejemplo práctico de su uso. Aquí vemos esta primera activity usando la View Progress Bar. Por defecto la View Progress Bar es indeterminada, es decir, que muestra una animación cíclica. Vemos el archivo main XML en el que usamos la etiqueta Progress Bar y le aplicamos atributos que ya conocemos, layout width y layout height, en este caso usando grab content. Y le damos una ID para ahora poder referenciarlo dentro de nuestra activity main. Si simplemente ponemos el elemento progress bar dentro del archivo main XML, justo por defecto, como decíamos, tiene un valor de indefinido, con lo cual estaría siempre mostrándose un icono con un movimiento de rueda, que es también el estilo por defecto que le aplica. Así que con esto tenemos la animación de la barra de progreso. Voy a ampliar aquí para que se vea mejor el código. Y ahora vamos a tener que ser nosotros, a través de código, los que determinemos cuándo se debe de parar la barra de progreso, que tiene que coincidir cuando finalice la tarea que está monitoreando. En este primer ejemplo, en el archivo Java de nuestra activity main, lo que vamos a hacer es una simulación de una actividad de fondo, que es la que usaremos para que la barra de progreso compruebe cuando tiene que dejar de ejecutarse. Para ello, después de utilizar para detectar nuestra view el uso de find by by ID, que ya hemos usado en distintas ocasiones, lo que hacemos es usar la clase thread junto con el objeto runnable. Y posteriormente el método público run, que es el que inicia la ejecución del hilo. Ya hemos utilizado en muchos casos este tipo de clase thread, que nos permite crear hilos de ejecución dentro de nuestra aplicación. Como vemos aquí, lo que hacemos en la ejecución del hilo es, usando un loop while, comprobar el valor que tiene status progreso. En status progreso es donde ejecutamos el método hacer algún trabajo, que es el método que tenemos aquí, que como vemos lo que hace simplemente es esperar a que pase un determinado tiempo para que se interrumpa. Es simplemente pues eso lo que estaría ocurriendo si estuviera llevando a cabo algún tipo de funcionalidad. Cuando ese trabajo simulado sea completado, le hemos indicado aquí que sean aproximadamente unos 5 segundos, entonces vamos a usar un objeto handler que hemos creado aquí, un manejador, a través del cual le vamos a enviar un mensaje al thread, al hilo, para que se anule la barra de progreso. Lo hacemos utilizando el método setVisibility de Progress Bar. De nuevo te remito a la documentación de Android para profundizar, pero aquí ya indicamos que con esto vamos a hacer que desaparezca la barra de progreso. Podríamos indicar otro valor para que fuera invisible y los otros valores para que se mantenga visible. Al hacer que desaparezca, si fuera invisible, se mantendría en la interface ocupando un espacio, pero no se vería. Con Gone lo que hacemos es que desaparezca completamente. Por razones de eficacia no voy a estar yendo a cada una de las páginas de documentación de Android, pero eso no quiere decir que no siga siendo igual de importante y que debes de utilizar siempre esa documentación para profundizar.
Vamos entonces a probar esta primera activity con una barra de progreso que, como vemos en el código, lo que hará será mostrar el icono de barra de progreso por defecto que se usa durante 5 segundos y después desaparece. ¿Qué es lo que vemos aquí ahora en pantalla? En cuanto se inicia, 5 segundos se muestra y desaparece, como vemos ahora. Veamos una segunda práctica con el uso de la View Progress Bar para indicar cómo podemos cambiar el aspecto que presente en nuestra interface de usuario. Aquí vemos el nuevo main XML, que es exactamente igual que el anterior. Simplemente ahora queremos que la barra de progreso se muestre horizontalmente, pues lo único que tenemos que hacer es configurar su atributo style y le pasamos el valor, como aquí vemos. Hablamos de la sintaxis en otras ocasiones, y le pasamos como valor progress bar style horizontal. En la activity llevamos también a cabo algún cambio, simplemente para que se vea el funcionamiento, aunque se mantiene también buena parte del código. Para que se mantenga un tiempo dependiendo de la actividad que se está llevando a cabo, utilizamos el método de nuevo de la View Progress Bar, el método setProgress, al que te remito la documentación para profundizar, y es el que vamos a utilizar pasándole un valor entero para que se vaya viendo sobre la barra el progreso. En este ejemplo lo que hacemos es configurar el rango de la barra de progreso de 0 a 200, para lo que utilizamos el método setMax. Con esto nos aseguramos que la barra de progreso va a desaparecer cuando el programa haya alcanzado ese valor. Cambiamos aquí en el loop while el status progreso, que tiene que llegar hasta 200, y simplemente después sigue ejecutando el método hacer algún trabajo. Una vez que se haya completado, de nuevo le indicamos que lo que tiene que hacer es desaparecer la barra de progreso. Lo probamos. Y aquí vemos, una vez que se carga, cómo la barra de progreso va indicando la carga, y en el momento en el que se cargue completamente, lo que le indicamos desaparecerá. No te olvides de acudir a la documentación. Aquí vemos Progress Bar, aunque dije que no íbamos a verlo, pero en fin, para insistir que si realmente quieres convertirte en un verdadero desarrollador Android, esta documentación tiene que ser algo así como tu Biblia a la que estés acudiendo constantemente. Seguimos con la View Autocomplete Test View, que es similar a Edit Test, incluso es una subclase de Edit Test, pero se diferencian que lo que hace es mostrarnos una lista de sugerencias para completar automáticamente mientras el usuario está escribiendo, una funcionalidad que popularizó Ajax y que en los móviles es muy útil porque el escribir sigue teniendo sus dificultades, así que el autocompletar puede ser muy útil en ocasiones. Así que vamos de nuevo con una práctica en la que se muestra cómo usar este Autocomplete Test View. Aquí tenemos ese ejemplo práctico del uso, como veremos ahora, realmente sencillo. Lo que tenemos que hacer es, en nuestra activity main, crear un array string. Aquí le hemos llamado presidentes y hemos puesto el nombre de varios presidentes de los Estados Unidos. Aquí podrías poner lo que quisieras. Es la información que se va a utilizar para esa lista de autocompletar desplegable. Y el encargado de manejar este array de strings, lo he formateado para verlo completo, es el objeto arrayAdapter. Y aquí también le decimos que tiene que utilizar como interface la que tenemos en el layout main, en nuestro main XML.
y configuramos el autocomplete test view para que se muestre con el layout simple drawdown item one line. De nuevo recuerda que la información sobre estos valores, estas constantes que podemos utilizar en el diseño, lo puedes encontrar en la documentación buscando por r.layout. Y aquí tenemos la que le estamos aplicando en este ejemplo concreto, lo mismo para el resto que aparece. En cuanto a autocomplete test view, que aquí observa que le llamamos, el nombre que le damos es test view, usamos el método setThreshold, al que le tenemos que pasar un entero. Con esto lo que le indicamos es el número mínimo de caracteres que el usuario tiene que haber escrito para que se empiece a utilizar el sistema de autocomplete. Hasta que escriba 3 caracteres no empieza a mostrar coincidencias. Y la lista de sugerencias que se deben mostrar es lo que se recupera desde el objeto ArrayAdapter con el método setAdapter. Pues simplemente esto. Aquí vemos la activity. Cuando escribamos, recuerda, 3 letras, 3 caracteres, es cuando empiezan a aparecer las coincidencias para autocompletar. Veamos a continuación las denominadas picker views. Seleccionar la fecha y la hora es una de las tareas más comunes que necesitamos ejecutar en las aplicaciones móviles, y Android soporta esta funcionalidad a través de las views que se denominan time picker y date picker. La view time picker nos habilita para seleccionar un momento del día, bien en modo 24 horas o bien en modo antes de mediodía, después de mediodía. Vamos de nuevo con una práctica para ver su uso. Aquí tenemos esta primera versión de Time Picker, en la cual solamente vamos a tener que modificar el main XML código que aquí vemos, y en el cual también simplemente lo que hacemos es crear un time picker. Vamos a crear también un botón, pero el contenido, como vemos, no tiene absolutamente nada nuevo. Le damos un ID a cada uno de ellos, y en el caso del time picker le damos un view with wrap content y un hide wrap content. Con el botón hacemos exactamente lo mismo, le damos la ID y le damos también los mismos layout with y hide, y le añadimos un texto. Como es el main XML, que es el que ya por defecto se llama en la activity main que crea Eclipse por defecto, pues simplemente ya lo podemos ejecutar así. Y aquí vemos la salida en pantalla, de momento en formato antes de mediodía y después de mediodía. Veremos cómo cambiarlo en un momento. Podemos pulsar en el más y en el menos para cambiar las horas o los minutos, y también podemos introducirlos directamente, como vemos, escribiendo. Lo que queramos. En cuanto al botón, AMPM es un alternador, como ya hemos visto otros, en el cual pulsando podemos cambiar entre antes y después del mediodía. El otro es el otro botón que añadimos, no forma parte del time picker, y que vamos a utilizar ahora para ampliar esta activity. En esta segunda versión del time picker mantenemos el main XML exactamente igual, y llevamos a cabo modificaciones en la activity main. Dentro del método onCreate configuramos nuestra vista principal, que es main XML, y determinamos también el time picker usando find view by ID, como en tantas otras ocasiones. Ahora, como decíamos, por defecto aparece el tiempo antes de mediodía, después de mediodía. Si queremos que aparezca una vista de 24 horas, tenemos que utilizar el método, aquí lo vemos, set is 24 hour view.
Lo que vamos a hacer para verlo en funcionamiento es hacer que cuando pulsemos sobre el botón se nos muestre en un toast, ya usado en tantas ocasiones, la hora y el minuto que tengamos seleccionado. Para ello, aquí lo podemos ver en el contenido, tenemos que usar los métodos getCurrentHour de TimePicker y el método getCurrentMinute también de TimePicker y el método show de toast para que se nos muestre ese mensaje corto. Aquí lo vemos en acción, como decíamos antes, podemos en cualquier momento cambiar horas y minutos de distintos modos, y ahora cuando pulsamos en el botón, mediante el uso de los dos métodos que indicábamos de TimePicker, nos aparece el toast con la hora que tengamos en ese momento seleccionada, sea la que sea. Ahí lo vemos. Indicar también que el método getCurrentHour solamente devuelve en el formato 24 horas, así que bien hay que utilizar el resultado en ese formato o si no llevar a cabo algún otro tipo de método para que nos lo convierta. Como siempre te remito a la documentación, en este caso de la View TimePicker, para profundizar en el tema. Hasta ahora estamos viendo en el ejemplo cómo utilizar el TimePicker dentro de la interface en una activity. En muchas ocasiones va a ser mucho más útil mostrarlo en una ventana de diálogo, de modo que una vez que el tiempo sea configurado desaparezca y no ocupe el espacio dentro del diseño. Así que veamos en una nueva práctica cómo hacerlo. En esta nueva versión vamos a mantener todo el código anterior para seguir viendo que la interface tiene contenido, pero lo que nos interesa ahora es esta nueva parte, en la que creamos una nueva instancia de la clase TimePicker Dialog, que es la que nos va a permitir mostrar el TimePicker en una ventana emergente. De nuevo, profundiza en la clase. Aunque resumiendo, le pasamos el contexto actual, la respuesta que tiene que llevarse a cabo, que es el método que definimos aquí abajo, la hora y minuto que aparecerá en un principio y se debe ser mostrado en formato de 24 horas o no. Como veremos, esta ventana de TimePicker Dialog muestra dos botones, uno Set para configurar el valor que tengamos y otro Cancel para cancelar. Si pulsamos sobre Set, lo que se va a ejecutar en ese momento es el método OnTimeSet, que es el que aquí usamos, que es el que contendrá la hora y el minuto mediante el uso de Hour of Day y Minute of Hour, que son los que le pasamos aquí. Simplemente haremos que ese resultado se nos muestre en un toast. Aquí lo vemos en el fondo, está la interface que ya teníamos y que ahora no interviene. Aquí es donde tenemos ese TimePicker en Dialog, en la ventana de diálogo. Aquí podemos configurar la hora que queramos, como siempre, minutos y demás. Y ahora al pulsar aquí en el botón Set es cuando se lleva a cabo la acción, tiene lugar el evento, la acción que queramos, que aquí será que se muestre un toast, pero lo que nos interesa también, esta ventana de diálogo desaparece, con lo cual deja de ocupar espacio después de cumplir su función. Lo vemos al pulsar en Set, observa cómo aparece el mensaje y desaparece la ventana de diálogo. Una vista similar a TimePicker es el DatePicker. Nos permite seleccionar en lugar de una hora, minuto, una fecha particular para la actividad. Vemos aquí, para empezar, seguimos usando lo de antes, vemos cómo sigue aquí el TimePicker, pero le añadimos ahora un DayPicker. De momento tampoco nada nuevo, simplemente ponerlo, darle una ID e indicar un layout with y hey, que seguimos haciéndolo grab content.
Y aquí lo vemos en su salida en pantalla. Si no te apareciera, me lo preguntaba el otro día una persona, con la forma en la que aparece en el idioma castellano, eso no tiene nada que ver con el código. Es que hay que configurarlo en las opciones de los ajustes del propio, la terminal que se esté utilizando. Aquí también lo puedes hacer, si quieres en un momento lo vemos, pero vamos, no creo que haya ningún problema yendo a las aplicaciones y buscando donde están los ajustes. Aquí en Settings, simplemente buscas donde aparezca el teclado y el idioma, y aquí indicas el idioma, aquí el español, y el teclado de Android que esté marcado. Aquí puedes configurar en el teclado las características, en fin, además esto varía un poco entre los distintos dispositivos, pero tienes que tener el idioma y el teclado indicado para que le use el español sin más. Y aquí vemos los cambios en la Activity Main, en la cual lo único que vamos a tener que añadir es la información para que se muestre mediante el uso de getMonth el mes, getDayMonth el día del mes y getYear el año. El método getMonth nos lo devuelve como un array, por lo tanto devuelve 0 para enero, 1 para febrero y así sucesivamente. Para solucionarlo le sumamos 1. Colocamos toda la operación entre paréntesis para que lo sume y no lo concatene, considerando strings, que es lo que haría si le quitáramos los paréntesis. Y es lo que aquí vemos ahora con una fecha y con una hora. Al pulsar en Estoy preparado en el Touch, aparece la fecha seleccionada y también la hora seleccionada. Al igual que con el Time Picker, el Day Picker también cuenta con una versión de Day Picker Dialog, una clase que permite que se muestre en una ventana. El modo de configurarlo es prácticamente igual que con el Time Picker. Aquí lo tenemos. Podemos modificar los valores, como ya dijimos. Y ahora ya vemos como aquí nos aparece al haber cambiado el idioma de la configuración, establecer y cancelar. Si pulsamos en establecer, observa cómo aparece y desaparece la fecha. Aquí podemos ver el código que, como decíamos, prácticamente repite lo que hacíamos con Time Picker Dialog. Aquí tenemos ahora Date Picker Dialog y en lugar de On Time Set, del que hablamos antes, ahora tenemos On Date Set, pero el resto, como vemos, es lo mismo. Terminamos este video tutorial y la parte del curso dedicada a las Basic View hablando de las List Views, que son views que nos habilitan para mostrar una lista larga de ítems. Y en Android hay dos tipos de List View, una que se denomina así, List View, y otra que se llama Spinner View. Son los dos modos y los dos útiles para mostrar listas largas de ítems. Vamos a verlo de nuevo con ejemplos prácticos. Empezamos con la List View, que muestra una lista de ítems en una lista con scroll vertical. Es este ejemplo práctico que aquí podemos ver, muy sencillo. Lo primero a tener en cuenta en este ejemplo es que nuestra Activity Main, List View Activity, extiende a la clase List Activity. Clase List Activity que a su vez extiende a la clase Activity, es la que va a servir para mostrar una lista de ítems que estén enlazados a una fuente de datos. Observar también que para esta práctica no es necesario modificar el archivo main.xml para incluir dentro de la list view, porque esta clase list activity ya contiene una list view. Por tanto, en el método onCreate, a diferencia de lo que hacíamos en otros casos, no tenemos que usar el método setContentView para indicar el diseño a utilizar. Como vemos aquí está comentado, porque no es necesario.
Y en el método onCreate lo que hacemos es usar el método setListAdapter para llenar programáticamente la pantalla de la activity con una listView, que aquí, como vemos, tomará los datos del string que aquí hemos creado. Como vemos en los parámetros, le indicamos cómo queremos que aparezca la lista. En este caso usamos simple list item 1 y el array del cual va a tomar los datos que le hemos llamado provincias. Es algo que ya te debe sonar, pues es lo que usamos, una listView, cuando empezamos el curso con aquellas primeras actividades. Aquí ahora, para indicarle alguna reacción ante los eventos, usamos onListItemClick, que lo único que va a hacer es que cuando se pulse sobre uno de los ítems que forme la lista, de nuevo usamos un toast para que nos aparezca una información que será, como vemos, un string seleccionado y la provincia sobre la cual se haya pulsado mediante el uso de provincias position en el array. Así que de nuevo, así de sencillo. Aquí lo vemos en pantalla con los distintos ítems que recupera del array, y al pulsar sobre cualquiera de ellos nos aparece el toast con la información, como vemos. Pero la listView es un control muy versátil, como ocurre con casi todo en Android. Podemos personalizarlo totalmente. Vamos a modificar la práctica anterior para crear una listView en la cual vamos a poder seleccionar múltiples ítems de la vista, y también vamos a poder habilitar el filtrado de modo muy sencillo. Como en el ejemplo anterior, de momento seguimos utilizando un string que aparece dentro del propio código al que llamamos provincias. Desde luego nuestra clase tiene que seguir extendiendo el listActivity, por lo que ya comentábamos antes, ya nos va a crear la lista que se muestra. Ahora, dentro del código, para obtener programáticamente una referencia al objeto listView, vamos a tener que usar el método getListView. Es el que nos va a permitir acceder a la view listActivity, que es la que estamos usando, la que extiende nuestra clase. Con esto ya podemos modificar programáticamente el comportamiento de listView, y en este caso concreto lo que vamos a hacer es usar el método setChoiceMode de listView. Una vez más, como siempre, te remito a la documentación de Android para que profundices, pero aquí podemos ver como dos comentados observamos las tres opciones que podíamos dar a setChoiceMode, pasándole como parámetro 0, 1 o 2. Y ya decimos aquí, si no queremos que el usuario pueda elegir ninguno de los ítems de la lista, sería 0. Si queremos que solo pueda elegir 1, sería pasarle 1. Si queremos que pueda elegir más de 1, tenemos que pasarle como parámetro 2. Así de sencillo. Simplemente con esto vamos a hacer que de los ítems que aparezcan en la lista ahora podamos seleccionar varios. Y usamos un segundo método de listView, también realmente magnífico. Al utilizar listView se nos abren una gran cantidad de funcionalidades para los cuales no tenemos que escribir nada, simplemente tenemos que llamar al método que lo lleva a cabo. Aquí en este caso es el método setTextFilterEnable, que hacemos true con el valor booleano. Simplemente con esto los usuarios van a poder escribir con el teclado y listView automáticamente filtrará para que aparezcan las coincidencias del texto que esté escribiendo el usuario. Lo vemos ahora en un ejemplo, pero creo que está clara su función. Queremos también que aparezca al lado de cada ítem un icono
para que se determine si está marcado o no el ítem, y para ello, como vemos, utilizamos el método setItemChecked que aquí vemos. Con esta declaración lo que haremos es que el icono que aparece al lado de cada uno de los ítems aparezca marcado o desmarcado según pulsemos sobre él. El resto va a seguir apareciendo los distintos ítems que vayamos seleccionando, como en el ejemplo anterior. Aquí vemos la lista. Observa como ahora a la derecha de cada uno de los ítems aparece un icono. Cuando pulsemos sobre cualquiera de los ítems sigue apareciendo el toast, pero observa como ahora se marca el ítem en concreto y podemos seleccionar más de uno. Podemos seleccionar los que queramos. Pero no solo esto, sino también mediante el uso del otro método de ListViews, es setTestFilterEnable, podemos escribir en el teclado, y observa cómo al escribir en el teclado, aquí aparece lo que vamos escribiendo, LA, y nos filtra de los ítems aquellos que cumplen con los caracteres que de momento llevamos escritos. Así que creo que queda claro una vez más cómo de modo muy sencillo podemos llevar a cabo funcionalidades que pueden tener un gran uso en aplicaciones, juegos y demás. En este ejemplo seguimos mostrando una lista de nombres que incluimos en un array. Es sencillo de hacer y cómodo, pero en una aplicación en la vida real va a ser difícil que lo hagamos así. Es mucho más recomendable que lo recuperemos bien de una base de datos, o por lo menos que lo almacenemos en un archivo strings XML. Veamos en otra práctica cómo podríamos hacerlo así. En lugar de utilizar este array, incluirlo dentro de un archivo externo al que llamamos archivo strings XML. El proceso de nuevo es realmente sencillo. Simplemente desactivamos nuestro array y lo vamos a situar dentro del archivo strings XML, que como ya sabemos se encuentra dentro de res values strings XML. Aquí lo tenemos. Le llamamos, por ejemplo, array provincias e incluimos el contenido. Y en nuestro archivo main Java, en nuestro archivo principal de Java, voy a ampliarlo para que se vea completo, lo podemos recuperar mediante el uso del método getResource, que como vemos le indica que recupere ese array que acabamos de incluir en el archivo. Así que en esta línea es la que usamos para poder recuperar la información. En general, el uso de este método getResource nos va a permitir recuperar todo tipo de recursos vinculados con nuestra aplicación, así que es un método muy útil. Pues con esto tenemos esta versión distinta que, si probamos, el resultado nos dará exactamente el mismo, solo que ahora accede a el string que se encuentra en otro archivo. Aquí lo vemos, el funcionamiento sigue siendo exactamente el mismo. Pero ahora recupera la información desde el archivo que se encuentra en strings XML. Terminamos este vídeo tutorial viendo la otra view para mostrar listas de la que hablábamos antes, la llamada Spinner View. La list view muestra una larga lista de ítems en una activity, pero a veces puede que queramos que la interface de usuario muestre otras views y por tanto no tenemos el espacio adicional para una vista pantalla completa como la de una list view. Pues en estos casos es cuando debemos usar la Spinner View, que tenemos aquí un ejemplo en pantalla. Muestra solo un ítem y al pulsar se nos abre la lista sobre la cual podemos seleccionar el que queramos, que aparece inmediatamente en el Spinner View, como vemos.
Para elaborarlo, en primer lugar en el main XML vamos a tener que crear nuestro spinner y pasarle un ID. En el strings XML utilizamos el mismo array provincias que usábamos antes y aquí tenemos nuestra activity main, que es muy similar a la que usamos para el list view. Y aquí tenemos que indicarle el aspecto con el que queremos que aparezca. De momento usamos simple spinner item. Y la novedad es el uso aquí del método onNothingSelected, que es un método que se dispara cuando el usuario pulse en el botón volver, lo que hace que se deseche la lista de ítems mostrada y por tanto no hay que seleccionar ni mostrar nada. Y para eso es por lo que tenemos que usar este método. El resto, después de lo visto, tienes que entenderlo ya perfectamente. También decir que en lugar de mostrar los ítems en el array adapter como una lista simple, que es lo que hacemos aquí, podemos mostrarlos usando radio botones. Modificamos este parámetro, simplemente con esto pues cambiamos el style que se le aplica. Y aquí lo tenemos con simple spinner dropdown item. ¿Qué es lo que vemos ahora aquí en pantalla? Al pulsar se nos abre ahora, como vemos, con radio botones, podemos elegir el que queramos y aparece ya en nuestra interface. Pues con esto terminamos con las prácticas en el uso de las views más utilizadas en las aplicaciones Android. Desde luego que se podrían decir muchas cosas más y es necesario profundizar lo que queda para tu trabajo personal y el uso de la documentación Android, con la cual ya debes estar muy familiarizado. En el siguiente video tutorial veremos otras vistas más especializadas que podemos usar también en nuestras aplicaciones. Pero por hoy nada más, os habló Jesús Conde. Nos vemos